Señores, bienvenidos a Aprender en su canal. Eh, es un gusto tenerlos aquí en este espacio para trabajar en el conocimiento acerca de las estructuras aeronáuticas. El tema del día de hoy es acerca del hardware aeronáutico. Ese hardware que son muchas piezas pequeñas, pero que forman ese sistema complejo de unión de lo que llamamos aeronave. Consiste ese hardware en una variedad de estructuras con diferentes materiales, formas y dimensiones que sirven a otras estructuras de sistemas de la aeronave para conformarlos en sus uniones, para su ensamble de todas esas unidades estructurales, para unir los sistemas, para formar los sistemas. En ese sentido, no sería posible la utilización de cientos y cientos de partes muy pequeñas si no se tiene como objetivo precisamente el de lograr la unión y la construcción de la aeronave. Como podemos observar en la diapositiva, se trata de pernos, tornillos, tuercas, arandelas, abrazaderas, empaques, tuberías, mangueras, retenedores, bueno, los tensores, terminales, cableado eléctrico y demás, entre muchos otros. Aquí hay solo una muestra de lo que conforma el hardware. Pero ¿qué pasa con ese hardware aeronáutico? ¿Qué pasa con esos materiales tan pequeños que tienen que formar una estructura en una aeronave? Y la importancia del hardware, entonces, es muy alta, pero a menudo se pasa por alto debido a ese pequeño tamaño. Sin embargo, todos sabemos que una operación segura y eficiente para cualquier aeronave dependerá en gran medida de la selección y uso correctos de ese hardware de la aeronave. Por lo tanto, recordar ahí que los ingenieros y los técnicos en aviación debemos usar solo hardware de calidad aeronáutica. Como el tema es muy extenso, es muy grande y hay una variedad amplia de todas las partes existentes que conforman el hardware, pues dedicaremos este tema a varias charlas, a varios capítulos y pues obviamente seleccionando varios conjuntos de ese hardware hasta donde sea posible, abarcando pues digamos los de mayor importancia y relevancia para nosotros como mantenedores de aeronaves y como técnicos e ingenieros. Para poder empezar a entrar en materia, vamos a definir 4 términos que vamos a manejar aquí: el hardware, los fasteners, los sujetadores o los rivets y los remaches sólidos. Iniciando con ese hardware, que es el que, digamos, engloba todo el resto de que les he nombrado. Empecemos por decir que ese hardware de aeronaves es el término utilizado para describir los diversos tipos de sujetadores y piezas variadas y pequeñas que se utilizan en fabricación y reparación de aeronaves. Como lo decíamos anteriormente, se trata de un conjunto macro de piezas en donde podemos encontrar lo que le decía: tornillos, tuercas, arandelas, abrazaderas, chavetas, remaches, screw, tornillos, bolts o pernos, terminales, empaques, en fin, esos entre muchos otros. Es decir, que son partes para todos los sistemas de las aeronaves. Existen partes para todos los sistemas de las aeronaves. Ahí vemos un término que he tachado que se llama quincallería, y es porque encontramos que ese término a veces se acuña para referirse a hardware. Pero vamos a ver que no sería tan apropiado para la industria aeronáutica. Sin embargo, pues digamos que está siendo de uso común y repetido. Pero observemos que ese término quincallería es recogido de la industria de la construcción civil, en este caso para referirse ellos allá en la parte de construcción a una cantidad de elementos empleados en la industria, como por ejemplo chapas, puertas, cerrojos, ventanas, clavos, etcétera, que en lo único que puede ser coincidente
cuando hacemos referencia y comparamos esa palabra quincallería con hardware, es a la variedad de partes. Quincallería es una variedad de partes empleadas en la industria civil. Hardware es una cantidad de partes y variedad de partes pequeñas empleadas en la parte aeronáutica. De pronto esa sería, digamos, de cierta manera, lo coincidente. Obviamente está ahí a consideración para que cada uno al menos sepa el origen de esa palabra. La otra definición serían los sujetadores. Esos sujetadores tienen el propósito de conectar todas las diferentes partes en áreas estructurales primarias y estructuras secundarias, aplicaciones presurizadas y no presurizadas, y transferir carga de una parte a otra en aplicaciones de producción y reparación. Los sujetadores deben poder lograr la transferencia de carga de una parte a otra. Podemos entonces, a partir de esa definición, señalar que esos sujetadores son un subconjunto, digamos, del hardware como tal, que engloba todos esos, pudiendo nombrar algunos componentes de ese grupo como pernos, tornillos, remaches, flanches y tuercas. Entonces, pasemos a la siguiente definición, que serían los remaches, en donde encontramos que es un elemento de fijación que se emplea para unir de forma permanente dos o más piezas mediante un conformado a compresión o tracción. En este caso, llegamos entonces a otro grupo o subgrupo de sujetadores más pequeño y especializado, que son los remaches. En este grupo encontramos dos tipos de remaches, los ciegos y los no ciegos. Son elementos de fijación que tienen funciones similares a los de los tornillos o a los de los clavos. Es decir, que se encargan de unir dos piezas de diversos materiales de manera permanente. Hablábamos entonces de que aquí en ese remaches hay dos subgrupos. Hay los remaches ciegos y los remaches no ciegos. En esos remaches ciegos encontramos también una variedad grande y cada uno con una particular técnica de instalación y remoción. Encontramos allí remaches de ajuste mecánico, remaches por fricción, remaches de tracción, remaches para estructura metálica, para estructura compuesta. Ahí vemos los composite lock, remaches especiales y de alta resistencia como los hook, los jowel. Y aquí lo que toca denotar es que cada uno de ellos supone el uso de herramienta especialmente diseñada para facilitar su instalación. La particularidad de estos sujetadores es que su instalación se da cuando existe acceso solo por un lado de la estructura que se requiere unir. Pasamos entonces a ver el otro tipo, que serían los no ciegos. En este caso también hay un grupo, ¿sí? Observamos ahí uno que resalta, está de primero ahí, los remaches sólidos, remaches tubulares, los high log, los high tick, low ball. Entonces son remaches que decíamos son no ciegos, quiere decir que puedo tener una instalación por cualquiera de los dos lados donde yo voy a unir, pueden ser instalados de esa manera por cualquiera de los dos lados. En este subgrupo encontramos remaches de baja y de muy alta resistencia. También es necesario el empleo de herramientas especiales en cada caso, tal como lo hablábamos para los remaches ciegos. Los materiales de los que están hechos, igual que para los remaches ciegos, pueden variar desde aleaciones de aluminio, aceros, hasta titanios. De este grupo seleccionaremos entonces el sujetador que será objetivo de la charla con la que iniciaremos los remaches sólidos. Esta capacidad de esta pieza tan pequeña, como lo que vamos a tratar del remache sólido, obviamente ha pasado por una evolución en el sentido de cambios de material, y muy poco ha cambiado la forma de su ajuste o su instalación en las estructuras de las aeronaves. Entonces, pasamos, como le digo yo, con lo que vamos a iniciar con los remaches sólidos, al remache sólido como tal, definiéndolo. Dice que un remache macizo es un sujetador mecánico compuesto por una cabeza de fábrica,
en un extremo y un vástago cilíndrico en el otro llamado cuerpo, que tiene la apariencia de un pasador de metal. Parte del cuerpo de este se deforma por martillo, o con una pistola de remaches para formar otra cabeza que llamaremos la cabeza de taller y así permitir la unión en esa sujeción. Aquí visualizamos ese remache pequeño. Tal vez es la pieza más pequeña o una de las piezas más pequeñas que se utilizan para efectuar la unión de una estructura o de un sistema en una aeronave. Entonces, es tal vez esa pieza pequeña la más empleada en lo que se concierne a volumen en la aeronave. Si logramos contar, por ejemplo, cuántos sujetadores se instalan en una aeronave, hay un ejemplo del 747 que llega a emplear 850.000 remaches aproximadamente. Alguien en Airbus solía decir jocosamente que usamos y seguiremos usando remaches sólidos porque son la mejor tecnología que tenemos, decía este señor, representante de Airbus, y remarcaba que a veces lo simple es lo mejor. De hecho, sigue siendo la forma más común de unión en la estructura de una aeronave, y eso es totalmente cierto. Bueno, como les decía, entonces vamos a iniciar este tema acerca de la unión en la estructura a través de los remaches sólidos como parte de ese subconjunto o de ese gran paquete llamado hardware. Entonces hemos seleccionado iniciar estos capítulos y estos apartes de temas estructurales con el remache sólido, como haciéndole un homenaje a esa parte tan pequeña con una función tan importante en toda la estructura de la aeronave. Esa importancia de ese hardware de la aeronave, como les decía, a menudo se pasa por alto debido a ese tamaño pequeño, pero vemos en estas dos imágenes la importancia que tiene tanto para la estructura externa como para la estructura interna de la misma estructura de la aeronave como de sistemas acoplados a esa estructura. El uso de esos remaches entonces se rige por las propiedades de los metales de los que están hechos esos mismos remaches y de la estructura a unir. Por consiguiente, es de suma importancia que el especialista y el técnico de mantenimiento, específicamente en estructuras, esté realmente capacitado para poder identificar correctamente los remaches y entender la aplicación de cada tipo. Debido a ese pequeño tamaño, la mayoría de los elementos del hardware se pasa por alto, como les decía, en su importancia. Se olvida para qué sirve cada uno, si ese sujetador tiene que ser que trabaje a corte, si tiene que ser un sujetador que trabaje a tensión. Entonces, algo tan sencillo como su función y entender esa aplicación es una tarea que tiene el técnico de mantenimiento aeronáutico. Esa selección y ese uso tienen una importancia para todo lo que es la seguridad en esas juntas estructurales. Debemos decir también que hasta la fecha el remachado sigue siendo el principal método de conexión, como decía el señor de Airbus, en todas las estructuras para el ensamble de aeronaves, como se muestra ahí en la imagen. En algunos escenarios particulares, la técnica de unión adhesiva y el remachado van de la mano, trabajan en conjunto, se combinan pues para mejorar resistencia de ensamble, lámina a lámina, lo que llaman metal to metal, o una lámina con un larguerillo para fijar paneles del revestimiento del ala o fijar paneles del revestimiento del fuselaje. Eso lo vamos a ir analizando poco a poco. También es importante hacer un poco de historia. Repasemos de dónde viene esa historia del remache. Digamos que en los años, hace más de 5.000 años, se usaron clavos que eran también usados por los antiguos romanos para fabricar sus armas y por los vikingos en el año 601 al 700. En ese siglo VII, los vikingos lo usaban para unir las tablas de los botes, puntillas dobladas. Ya hacia el siglo XIX, los avances de la tecnología del trabajo del metal
incursionó con una palabra que llama roblonar, instalar roblones, que eran remaches en ese entonces de acero. Y esa primera aplicación moderna fue dada en lo que eran calderas de vapor, impulsado por la industria marítima, la industria naval. Entre 1830 y 1940 hubo un avance importante en el sistema de unión utilizando el roblón, los remaches de acero que eran calentados y luego eran formados. En 1873, Levi Strauss introdujo una patente para utilizar unos remaches de cobre, y esa palabra remache para muchos escritores y muchos estudiosos en el campo de la aviación indican que a partir de 1873 se empleó físicamente la palabra remache. El 26 de enero de 1987 hasta el 31 de marzo de 1989, esto como solamente un ejercicio, se utilizaron más de 2.5 millones en la construcción de la Torre Eiffel. En el siglo XX, desde 1901 hasta el año 2000, se empleó mayoritariamente el remache en la construcción de tanques de guerra en la Segunda Guerra Mundial, aunque pues digamos que con el tiempo se descubrió que tenían sus problemas y optaron por soldaduras. Se crearon, importante saberlo, herramientas especializadas como la famosa buterola y el martillo neumático. En el año 1946, la compañía British Aircraft Manufacturing obtuvo una patente para remaches ciegos. Eso fue otro hito en la historia. Veníamos de manejar remaches donde se necesitaba trabajar por ambos lados, y aquí cubríamos una deficiencia técnica para el trabajo estructural, que era el acceso por un solo lado. Eso impulsado pues obviamente por la aviación también en este siglo. En lo corrido del siglo actual, digamos que la ampliación de la automatización del remachado con sistemas robóticos, nuevos materiales y nuevas herramientas, hacen que la técnica mejore sus capacidades, la velocidad de producción, debido a esa creación de nuevas herramientas. Pero en sí, la técnica como tal, la técnica conocida del remachado, pues no ha cambiado mucho en su forma de lograrse. Lo que sí hace es una mejora en cuanto a sus herramientas. Entonces decimos en esa historia que pasamos del uso del remache en armas, botes, remaches para navieras, todo lo que son los barcos, remaches de ferrocarril, remaches en construcciones, remaches para tanques, a los remaches aplicados netamente para el uso en la aviación. Entonces recordemos: clavos, roblones y remaches. Como vemos en la diapositiva, en la imagen que tenemos ahí, existen varios estilos de cabezas y remaches. Existen muchos estilos que se utilizan en la actualidad. Digamos que nos vamos a enfocar realmente en dos estilos primarios que estamos empleando en la actualidad: los cabeza universal, los remaches de cabeza universal, y los remaches de avellanados de 100 grados. El remache de cabeza universal, que se muestra en la parte inferior, lado izquierdo, resaltado en el círculo rojo, tiene un código alfanumérico AN470 o MS20470. En el remache avellanado, que se encuentra en la parte superior resaltado, que es un remache de cabeza avellanada de 100 grados, y ese remache tiene un código alfanumérico como AN426 o MS20426. Digamos que es importante conocer esos dos códigos cuando tenemos que referir la nomenclatura para los pedidos o tener clara la referencia que se hace en los diagramas para las reparaciones. En esta gráfica, ahí que tiene un movimiento para verificar el comportamiento del flujo del aire, vemos cómo varía un poco y se ve un poco más distorsionado ese flujo en un remache de cabeza protuberante que está a la izquierda, al contrario del remache a ras, que permite un flujo sin distorsión. Entonces ya empezamos a ver unas pequeñas diferencias entre los dos. ¿Qué hace esto? Esto hace que las aeronaves más veloces utilicen, digamos, por su condición, remaches a ras, pues un remache para un flujo aerodinámico o un flujo laminar mucho más limpio. Entonces, unas pequeñas diferencias que tenemos que tener en cuenta ahí.
Hablábamos entonces de la identificación de ese remache, y esa identificación de ese remache está de acuerdo a una norma que es la Militar Standard 2470 para el caso del sujetador que estamos analizando aquí. Y eso, de acuerdo a ese estándar, tiene una nomenclatura, digamos, lo que conforma el parte número de la pieza. Ese número de pieza, llamémoslo así, nos puede especificar composiciones de material del remache, y el que se identifica con ese número de pieza, que ya lo vamos a desglosar para ir analizándolo. Se identifica también el material utilizado para fabricar el remache, al igual que la forma y el tamaño del remache. Digamos que se van a empezar a diferenciar por algunas marcas que van a traer las cabezas, se van a diferenciar, como decía, en el material, en la aleación que utiliza y en el tratamiento térmico que tienen, lo que les da una dureza que los diferencia en ese tipo de material que se emplea para obtenerla. Entonces observamos la nomenclatura y empezamos a ver lo siguiente. El MS2470 sería el parte número militar estándar básico. El AD es el código de material. En este caso, ese remache AD es un remache que se puede instalar sin ningún tratamiento térmico o sin ningún recocido previo para poder lograr su instalación. Ya vamos exactamente a ver qué son esos códigos de material. El número que le sigue es el número 4, que está ahí, un guión 4, que indica el diámetro en 32avos de pulgada. O sea que estamos teniendo aquí 4 32avos, que equivale a un remache de 1/8. El código siguiente, que en este caso el 12, indica que tenemos 12 16avos de pulgada de longitud. Hasta ahí los que ya son conocedores del tema podemos discutir que conocíamos esa nomenclatura, pero digamos que es nuevo para muchos, o puede ser nuevo para algunos de los que están aquí siguiendo esta charla, esa letra A, que es un código de acabado para el sujetador, y ese número 5 que arbitrariamente le ha colocado aquí la norma para indicar que si yo requiero un poco más de longitud en el remache, en este caso un 32avo, pues le escribo el número 5. Digo arbitrariamente el número 5 porque el 5 no es que signifique que son 5 32avos de pulgada, indica simplemente ese número 5 que es un 32avo de pulgada que quiero de incremento para solicitar el remache, y con eso tendríamos el número de parte completo, la codificación completa del sujetador. Eso de acuerdo, como les digo, al NAS M2470, que es la norma que indica. Continuando con esa identificación de remache, tenemos que, de acuerdo a la nomenclatura, esa código alfabético donde nos designa el material, tenemos que especificar que el código A corresponderá a 1100. Alguna literatura establece que ese código también corresponde a la serie 3. La AD corresponde al material 2117T4, el código B indica que es un 5056, el código B indica que es un 2017T4, el DD un 2024T4, el E indica que es 7050T73, la J establece un 2219T62, la K indica un 2219T81 y la T indica que es titanio o una aleación de 45CB. Seguido tenemos el código, el último dato después de la longitud. Entonces dice que si no tengo un código después de la longitud, establece un tratamiento superficial con un tratamiento químico. La A indica un anodizado de acuerdo a una especificación en un tipo y una clase. La D indica un anodizado también de acuerdo a otra norma, otro tipo y una clase, pero ya agregando un dicromato. La F indica una opción de cualquier acabado, excepto los que se notan de aquí para abajo. La N indica un anodizado por una especificación militar. Y la S indica un tratamiento superficial de acuerdo al DTL 5541 de color claro. En resumen, todo ese acabado de que viene el sujetador son anodizados en la mayoría de ellos. Tenemos aquí arriba que aclarar algo con respecto a la codificación de material. Es que los que están designados como D, DD y K son en este momento diseños inactivos de acuerdo a la norma estándar NAS M2470. Eso como para que lo tengamos claro. Seguido aquí, nosotros encontramos realmente que las marcas en la cabeza de esos sujetadores
también me van a indicar el tipo de material con que están hechos. Es claro que cuando se producen procesos de lijado, de remoción mecánica de una corrosión o de un revestimiento, borramos esas marcas y es un poco difícil identificar el sujetador. Obviamente la experiencia posterior del técnico pues va a llevar a que él pueda identificarlo con un sujetador adyacente. Entonces dice aquí, si encuentro una cabeza plana voy a tener que es una especificación 1100 o como ya les decía de la serie 3. Si tenemos aquí una marca en cruz será 5056, un punto estampado será 2117, un remache AD es un hoyuelo, un 2024, digamos aquí son dos puntos que va a tener, indica que es DD, un punto en alto relieve, un 2017, un círculo identado 7050, un cuadrado identado 2219 y aquí un triángulo indentado, un 2219 T62 y aquí en este último un rombo o un diamante que especifica los que son de titanio. Eso como para tener claro las marcas en la cabeza que nos ayudan a identificar la composición de material de esos sujetadores. Aquí hacemos la claridad con respecto al DD, al D y al K, que son sistemas que están inactivos de acuerdo a la norma NASM 2470. Siguiendo con esos códigos de sujetador, con esos códigos de identificación, tenemos que relacionarles la norma NAS 523, que es donde están todos los códigos de sujetador. Esto es especialmente necesario para cuando tengamos que hacer interpretaciones de diagramas de diseño, de reparación, los famosos blueprints, donde vienen con informaciones codificadas para cada uno de los sujetadores. El tipo de sujetador, el diámetro, la longitud, la forma de instalación. Entonces, eso está referenciado de acuerdo al NAS 523 en unos cuadrantes donde cada uno tiene una descripción de ese material. Veámoslo ahí. En ese cuadrante superior, en noroeste, encontramos unas codificaciones. En este caso, lo que muestran aquí es una codificación bravo-bravo que indicaría entonces que el material del sujetador y el tipo de sujetador es un MS2426AD. Entonces aquí tenemos esa codificación en ese cuadrante. En el cuadrante adyacente, en el noreste, encontramos que se da el diámetro del remache, está indicado por un código alfanumérico, un código que es el 4 en este caso, que quiere decir que es 4/32avos. Recordemos que la longitud, el diámetro se dan 32avos, o sea que sería un remache de un diámetro de 1/8. Y la letra N o ese código N quiere decir que la cabeza de fábrica tiene que estar cerca o lejos dependiendo de la letra. En este caso N es near, que es cerca, y F de far, que es lejos del proceso del remachado. Es para saber la ubicación de ese remache. En el código inferior, en este posición o cuadrante sureste, encontramos que puede ser un número, o sea, puede ser numérico o puede ser designado con la letra W. Si tengo el número, quiere decir que la longitud de ese sujetador es 5/16. Recordemos que la longitud del sujetador sean 16avos de pulgada. Si encuentro un número, quiere decir que me está designando necesariamente que tengo que instalar 5/16. Si encuentro la letra W, quiere decir que tengo una autorización o que se establece un permiso de ingeniería para soldar por punto. En ese caso, en el lugar, el remache no iría. En el cuadrante sur-oeste encontramos unas designaciones alfabéticas y numéricas, donde el D es dar a un estampado y la C para un avellanado. Cuando tengo esa combinación alfanumérica, quiere decir que el dimple con el número 2 quiere decir que hay dos piezas o dos chapas que tengo que estampar y una tendrá que ser avellanada. Eso es importante hacerlo. Les dejo ahí como tema de investigación revisar la norma NAS 523 para códigos de instalación y lectura de los blueprints para los sujetadores. Norma NAS 523. Ahora, pasamos entonces rápidamente al proceso de instalación. Entonces, debido a que definitivamente el remache requiere ser comprimido para poder lograr esa unión, ¿sí? Y poder que él pueda soportar cargas de corte y esa vaina, digamos que no es que él solo soporte
cargas de corte, también puede soportar cargas de tensión. De hecho, por eso es que se le forma la cabeza al otro lado y que la cabeza debe cumplir con unas alturas y demás. Entonces vamos a ver en ese proceso de instalación una parte rápida que son los procesos convencionales del remachado. Entonces aquí de ese proceso de remachado pues nos trasladamos, aquí vemos una imagen, 1918 a 1920, ¿sí? Donde ese proceso de remachado, ¿qué podríamos decir? Permanece de cierta manera, si lo comparamos con un sistema de remachado en caliente, comparando con el remachado en caliente que se hacía en 1918. La forma en que se instala es la misma, calentando, en este caso un remache de acero, y colocándolo obviamente hoy día con herramientas hidráulicas y pues obviamente un sistema aún más automatizado. Pero ese proceso de remachado básicamente permanece, digamos, de la misma manera en que se concebió hace muchos años. Entonces, esas técnicas de remachado que se han desarrollado por más de 150 años y por algo un poco más de 100, menos de 100 en la parte de aviación, digamos que se puede uno encontrar en esas literaturas que si uno compara los remachados tradicionales con los remachados actuales, el proceso mismo y la técnica de la instalación no cambia, lo que ha cambiado es la automatización, los equipos nuevos, las herramientas nuevas para poder ejecutar esa función de remachado. Entonces, esa es haciéndoles claridad a esa parte. En eso encontramos entonces ya para aplicación en la parte aeronáutica una cantidad de herramientas, de formas de instalación de ese remache sólido, y estas son unas famosas formas convencionales, que es el remachado con una pistola remachadora neumática y un dolly o dole o barra contrarremachadora, una squeezer o una herramienta neumática o hidráulica de presión, una herramienta manual o un martillado, digamos que es la menos ortodoxa, pero son sistemas convencionales que se manejan hoy en día para esos procesos de remachado. Aquí vemos y observamos, haciendo una comparación de las herramientas de las que hablábamos para los remaches ciegos, en esta de la izquierda, cuando tenemos acceso por un solo lado, y al lado derecho, pues ya los sistemas convencionales de remachado sólido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? De acuerdo a la norma NACM 2470, también debemos tener en cuenta dos formulitas claves, la del personal que trabaja en mantenimiento, específicamente el personal de estructuras, que son los diámetros de remache, donde hay una formulita que el diámetro de remache es igual a 3 veces el espesor de la lámina o de la chapa más gruesa a unir. Eso para determinar el diámetro. Luego, con ese dato, la longitud del remache será la sumatoria de los espesores de las láminas a unir más una longitud de 1.25 a 1.5 veces el diámetro del remache. ¿Por qué de 1.25 a 1.5? Porque dependiendo del tipo de remache, del material de remache, puede estar con una longitud más corta o más larga en la cabeza formada. Ya lo veremos. Aquí observamos en qué consiste ese proceso de estampado a presión o de remachado. La figura de la izquierda nos muestra cómo es ese proceso y aquí lo vemos en la figura de la derecha, en la imagen de la derecha, el proceso ya ejecutado por un técnico de mantenimiento usando una buterola que deberá corresponder al diámetro de la cabeza o al diámetro del sujetador y una barra contrarremachadora que también debe corresponder al diámetro del remache con respecto al peso que debe tener esa herramienta de soporte o de barra contrarremachadora, dolly o dole, como está en alguna literatura. Entonces, esa barra contrarremachadora y la pistola son importantes para el remachado. La fuerza que ejerce de martillo la remachadora y la capacidad o el peso que tiene para el aguante o soportar la compresión de la barra contrarremachadora. Hay técnicos que manejan con cierta habilidad
procesos específicamente en este caso para remaches avellanados, donde en vez de ejercerle presión por la cabeza de taller, formamos directamente la cabeza de taller, perdón, no trabajamos la cabeza de fábrica dándole el golpe por ese lado, sino que trabajamos es directamente la que formamos en taller. Y pues ya requiere cierta habilidad, el uso de algunas planchas o placas pesadas o sistemas de fijación, pero estos son como para partes muy pequeñas que puedan ser desmontables o armadas en taller antes de ir a ser instaladas en la aeronave. Aquí vemos que el proceso viene dado de automatización de lo que les hablaba. Es como en la industria, ese proceso de remachado ha sido dejado aquí a sistemas automáticos, automatizados, sistemas robóticos que permiten pues que se taladren hasta 5.000 agujeros con el agujero más la instalación del remache por día. O sea, obviamente es un trabajo grande, sin embargo, mucho del trabajo en un avión sigue siendo manual. Sistemas ya, digamos, hidráulicos o neumáticos, sistemas más autónomos para el proceso de remachado, obviamente limitados por el espacio o el acceso para poder ejecutar el trabajo. Ahí a la izquierda observamos una squeezer hidráulica. Obviamente está limitada por la distancia de agarre y por la accesibilidad en la aeronave. Y al lado derecho, pues un sistema ya robótico de perforación y de instalación de remaches al tiempo. En el proceso de instalación como tal de los sujetadores hay muchas herramientas que participan de ese proceso, desde los clecos, las clequeras, los punzones, las buterolas, la misma broca, las rimas o los escariadores, las pistolas remachadoras, las barras contrarremachadoras, de las cuales hago una precisión. Si yo quiero instalar un remache de 332, pues tengo que usar una barra contrarremachadora que tenga un peso entre 2 y 3 libras. Si quiero un remache de octavo, de 3 a 4 libras, para un remache de 532, de 3 a 4 y media libras, de 316 de 4 a 5 libras, y un cuarto de 5 a 6 libras y media. Entonces alguien dirá, pero bueno, eso se da para todos los materiales. Buena pregunta. Los materiales, digamos, independiente, está dado por el diámetro para la barra contrarremachadora. En este caso, lo que sí tocaría cambiar sería el tipo de pistola por el martilleo, que debe ser más fuerte dependiendo o menos fuerte dependiendo del material. Pero la barra para el diámetro va a corresponder con esas libras de peso que tiene ahí. Lo que cambiamos para un remache más duro será el tamaño o de las revoluciones de martillo de golpe de la pistola remachadora que estemos empleando. En esa instalación, pues también hay otras herramientas como los calcadores o duplicadores de orificios. Son herramientas que se han mejorado, pues han ayudado a la calidad del trabajo del técnico en estructuras. También es bueno recordar estas dos normas para la preparación de los agujeros. La NAS M477-196 y la NAS 618. Porque cada vez que vayamos a efectuar una perforación para instalar un sujetador sólido, tenemos que tener en cuenta estas normas para saber las tolerancias o los límites en los que debe ser realizado, con los que debe ser realizado ese agujero. La norma NAS M47796 establece, por ejemplo, una tabla estándar para los remaches sólidos, los tamaños de agujero. Por ejemplo, para un remache que yo voy a instalar que tenga un octavo, utilizaré una broca número 30 que equivale a 128 y el límite del agujero tiene que estar entre 125 y 135. Entonces siempre vamos a notar de que el agujero es mucho más grande que el remache. Y la respuesta a eso es clara. El remache, cuando haga la compresión o cuando se haga el trabajo de comprimido del remache, del remachado como tal, pues va a rellenar el agujero. Por eso tiene que tener un tamaño mayor que el eje, en este caso el pin del sujetador del remache sólido. Entonces, pero obviamente nunca podrá ser más allá del límite permitido para el agujero. Entonces, cada vez que vayamos a hacer un taladrado, dependiendo del tipo, el tamaño, del diámetro del remache, tenemos que referirnos a esta norma NASM 47796 para efectuar la apertura y utilizar las recomendaciones para los tamaños de brocas, rimas o escariadores.
También es importante que conozcamos la norma NA 618, aunque esta norma establece una gama más amplia de límites para los agujeros y pues no solo establece para los remaches sólidos, sino para otro tipo de sujetadores, inclusive los bolts. La NACM 47796, digamos que en este caso sería una norma muy apropiada que podamos conocer. Lo importante es que tengamos la manera de trabajar técnicamente para la apertura de los agujeros. En esa preparación de los agujeros, cuando yo perforaba ya, pues van a quedar algunos, lo que llaman rebabas o algunos bordes filosos. Y existen también unas herramientas para poder hacer ese proceso de deburring o desbarbado. Esas herramientas hay que el técnico también debe saberlas emplear, pero hay muchos detractores de este tipo de herramientas de corte porque supone que el hueco se puede agrandar si la fuerza que se ejerce por el técnico no es la misma, si las revoluciones del taladrado o de las revoluciones de la herramienta que está usando para el escariador son mayores a las que debe tener para poder ejecutar eso y que depende mucho de la habilidad del técnico. Entonces, ahí vemos a la izquierda el proceso de, digamos, como si fuera un avellanado, pero es un desbarbado con una herramienta de corte. Y a la derecha observamos una herramienta también de corte, que es con una curva, un filo cortante, pero es lo que todo el mundo discute con respecto a que se pueden agrandar o formar algunos daños que van a generar grietas a posteriori. En ese proceso de alineación y perpendicularidad encontramos de que hay error humano en la ejecución de la apertura de orificios, como el que vamos a observar aquí en este corto video. Ahí lo que estamos viendo es un taladrado que muchas veces se realiza sin tener en cuenta la perpendicularidad de la herramienta, sin tener en cuenta la posición 90 grados con respecto a la superficie para permitir un taladrado correcto. Y pues obviamente desalineamos el agujero, desalineando la herramienta con su posición y pues generando un daño grande en la estructura que pues puede inferir el cambio de una pieza que es demasiado costosa. En esta diapositiva encontramos cómo corregir esos procesos de alineación y perpendicularidad con tecnología, cómo permitir que el técnico no cometa el error en la apertura de esos orificios con desalineaciones. Este aparato lo que me garantiza es una apertura con una perpendicularidad y con un posicionamiento correcto. El proceso es un proceso lacérico, obviamente mejora la ejecución del trabajo, la apertura pues será la correcta. En este caso nosotros usamos unas herramientas convencionales como unos bujes, unos bushing para el perforado y también empleamos algunos dados de perforación que me ayudan en la estructura como el que estamos viendo aquí. Son dados que me permiten efectuar una perforación con una alineación correcta de la broca. Pero la tecnología pues ha llegado para quedarse y permitirle al técnico ejecutar una mejor labor. Aquí observamos una alineación de un agujero para una perforación para el uso de una herramienta que pues obviamente le va a lograr la ejecución correcta de esa perforación. Es un equipo, en este caso, que le muestra exactamente la ubicación correcta del agujero con unos códigos de color para efectuar la perforación. Eso es como parte de la tecnología. Bueno, señores, hasta aquí esta primera parte. Les agradezco su compañía en esta charla del día de hoy. Los espero en la siguiente charla, en la parte 2 del tema del hardware con patrones de remachado. Los invito a suscribirse al canal y a ser parte del recibimiento de las notificaciones a través de la campanita y replicar con todos sus compañeros y personal interesado en estas charlas que con gusto hacemos para ustedes. Muy amables.